Ya, ahí se está grabando. Y partimos con Alexandra, que ya vi que está conectada, así que vamos a dejar presente. Andrés no está. Y Carolina Orellana. Presente. Gracias, Caro. Quizás deberías probar con audífonos, Alexandra. Porque, o también ver si pusiste la opción de que se te escuche en el altavoz. Porque cuando uno está del celu, se escucha del micrófono de cuando uno llama así. Y cuando uno coloca el del altavoz, se escucha más fuerte. Entonces. Dafne Godoy. Buenos días, presente. Buenos días, gracias Dafne. Ernesto Linares. Presente. Vale, Ernesto, gracias. Camila, ya estabas presente por si acaso. Felipe Rodríguez. Hola, presente. Hola Felipe, gracias. Freddy Walden. Hugo Bobadilla. Gracias, Hugo. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Leslie Herrera. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Loreto Bustos. Presente. Gracias, Loreto. Luciani Serrano. Hola, buenos días, presente. Buenos días, Luciani, gracias. Marcia Alegría. Presente. Buenos días. Buenos días, gracias, Marcia. Marión Sayado. Hola, presente. Hola, Marión, gracias. Michelle Miranda. Presente. Gracias, Michelle. Nicole Bilbao. Buen día, presente. Buen día, gracias. Pablo González. No está, ¿cierto? Ronnie Pérez. ¿Estás por ahí, Rob Pérez? Hola, presente. Gracias, Ronnie. Millaray. Hola, Milla, gracias. Tatiana Mardones. Buenos días, presente. Buenos días, Tatiana, gracias. Yanara. Presente. Gracias, Yanara. Y Daniela. Presente. Gracias, Daniela. Ya, profe. Entonces, Ya, bueno, como listo. último recordatorio, que se logueen en Sense, chicos. Alexandra también, porfa, del celu, trata de loguearte. Y a lo que nos convoca hoy, la sesión 2 de CBG. Ya me logué en Sense, pero no sé si me aguanta mucho porque ayer parece que se desconectó solo. Si te está corriendo el cronómetro, no lo toques. Déjalo así. Ujú. Ya. Buenos días a todos, chicos. Ya hoy día es viernes. Nos toca la última clase, ¿cierto?, de CSS avanzado, ¿ya? Que sería la parte de CBG, transiciones y animaciones, la parte 2, ¿ya? Entonces voy a pasarle a compartir la presentación para comenzar, ¿ya? Primero la voy a traer por acá y espérenme un momentito. Espérenme un momentico. Voy a primeramente cargar la presentación. Ya, ahí lo tengo. Y me falta compartirla ahora. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver transiciones y animaciones. ¿Ya?
Ya, entonces, hoy día, como les decía, ¿cierto? CSS avanzado, transiciones y animaciones, ¿ya? La otra semana, ya, ciertamente, el lunes vamos a tener una consolidación, ¿cierto? De estos últimos tópicos, ¿cierto? De CBG con transiciones, y ya el martes partiríamos con la nueva unidad, ¿ya? Que sería de fundamento de JavaScript, ¿ya? Entonces, para partir, vamos a ver los objetivos de la clase de hoy, ¿ya? Para que todos quedemos claros qué vamos a hacer hoy, o qué vamos a ver, ¿ya? Bueno, primeramente, vamos a definir las transiciones, ¿ya? ¿Cierto? Definiendo transiciones. Luego vamos a ver opciones a utilizar con transiciones. ¿Qué propiedades tiene las transiciones que nosotros podemos utilizar? ¿Ya? Luego de eso vamos a definir, ¿cierto? Las animaciones, ¿ya? Y va a ser cuál es la diferencia entre animaciones y transiciones, ¿ya? Luego vamos a definir qué es un keyframes, ¿ya? Y también vamos a ver las opciones a utilizar con animaciones, ¿ya? Que serían como las propiedades que nos da cierto animation para poder hacer algunas cositas, ¿ya? Entonces, esos serían los objetivos del día de hoy, ¿ya? Entonces, transiciones y animaciones, ¿ya? Entonces, para partir, ¿qué son las transiciones? ¿Ya? Las transiciones son propiedades CSS que nos permiten realizar cambios sobre los valores de otras propiedades CSS, ¿ya? De manera suave y por un tiempo determinado, ¿ya? Entonces yo con estas transiciones, ¿cierto? Primeramente voy a poder determinar ciertos efectos, ¿ya? Por ejemplo, puedo asignar, ¿cierto? Un ancho, y que este ancho, por ejemplo, cuando yo hago un hover sobre algún elemento, este ancho, por ejemplo, sea grande. O, por ejemplo, que la fuente, cuando llego un hover, por ejemplo, se me agrande, ¿ya? Como por ejemplo acá, esta transición, ¿cierto? La persona se puso sobre un botón, ¿cierto? Y el botón tiene una transición, ¿cierto? Entonces esa transición lo que hace es, primeramente, cambiar el color, luego cambia un poco el border radius, ¿cierto? Y eso lo haces con la transición, ¿ya? Entonces yo llevo de un estado y voy a otro, ¿ya? Del estado A voy al estado B, ¿ya? Y esto lo puedo hacer de manera, como dice ahí, de manera suave, ¿ya? Porque yo puedo determinar un cierto tiempo que la transición va a durar, ¿ya? Entonces yo puedo decirle, ¿sabes qué? La transición quiero que dure 3 segundos, o quiero que dure 4, o quiero que dure, no sé, 500 milisegundos, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a determinar el tiempo de eso, ¿ya? ¿Qué propiedad, cierto? Vamos a tener, ¿ya? Entonces eso serían primeramente las transiciones. Entonces ahora vamos a pasar a ver qué propiedad nosotros podemos ocupar con transition, ¿ya? Y que nos pueden servir para cuando nosotros estemos trabajando con estas cositas. Por ejemplo, opciones para usar con transition, ¿ya? Primeramente, tenemos transition, ¿cierto? Transition property, transition duration y transition time function, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver cada una de ellas para ir entendiéndolas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta la voy a dejar al último, ¿ya? Porque es como el resumen, es como este transition es un atajo, ¿ya? Que me va a juntar las otras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, transition property, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo con esta transition property? La propiedad transition property especifica el nombre de la propiedad CSS que será afectada por la transición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo un div, ¿ya? Un div normal, ¿ya? Y yo voy a hacer un transition property, ¿ya? ¿Y qué voy a afectar? Va a ser el ancho, ¿ya? Entonces acá determino qué propiedad CSS voy a estar afectando cuando pase algo, ¿ya? Por ejemplo, cuando el usuario haga un hover, o sea, se pose sobre el div, ¿ya? ¿Qué va a estar pasando? Vamos a estar asignando un cierto width, ¿ya? Y acá vamos a hacer, por ejemplo, de 300 píxeles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá yo tenía un width, por ejemplo, de 100 píxeles, acá yo voy a poder determinar que cuando haga un hover, este width cambia a 300, ¿ya? Entonces, con ese transition property nosotros vamos a poder designar qué propiedad. Por ejemplo, el width, por ejemplo, puede ser el font size, el color, etc. ¿Ya? Entonces, eso es con el transition property, ¿ya? Con ese transition property nosotros vamos a asignar qué propiedad CSS va a ser la que va a estar cambiando, ¿ya? Luego tenemos transition duration, ¿ya? ¿Qué hacemos con este transition duration? Nos permite definir, ¿cierto?, la duración que va a tener la transición desde un estado a otro, ¿ya? Lo que les decía del A al B, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo quiero que la transición de cambio de ancho, ¿cierto?, de 100 píxeles a 300 píxeles, por ejemplo, sea de 5 segundos. O sea, yo llegar de los 100 píxeles a los 300, por ejemplo, me voy a demorar 5 segundos, ¿ya? Y nosotros podemos ir jugando, ¿cierto?, con estas unidades, ¿ya? También, ¿cierto?, cabe destacar que nosotros podemos trabajar con milisegundos, ms o segundos,
¿ya? En este caso está con segundos, ¿ya? Ahí tenemos esas dos unidades para jugar, ¿ya? Entonces Transition Duration nos va a hacer la duración de la transición, cuánto tiempo va a tardar de ir del punto A al punto B, ¿ya? Para que vaya quedando un poquito más claro. Luego vamos a tener la Transition Timing Function, ¿ya? ¿Qué va a hacer este Transition Timing Function? La propiedad Transition Time Function especifica la curva de velocidad de un efecto de transición, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo estoy usando un Transition Time Function lineal, ¿ya? En este caso, el efecto de transición tendrá la misma velocidad, desde el comienzo hasta el fin, ¿ya? Entonces, cuando ya empiece la animación, la transición, ¿cierto? Va a tener la misma velocidad cuando parte que cuando finaliza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener distintos Transition Time Functions que podemos ocupar, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a ver todos ellos, ¿ya? No algunos, todos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Transition Time Function. Por ejemplo, tenemos el Easy, ¿ya? Entonces, especifica el efecto lento al comenzar, luego va rápido y luego lento al finalizar, ¿ya? Entonces, hace como ciertos ciclos de velocidad, ¿ya? Dentro del punto A y el B, ¿cierto? Cuando comienza, ¿cierto? Parte lento, luego acelera un poco y luego se pone un poquito más lento, ¿ya? El linear, por ejemplo, va a especificar el efecto con las mismas velocidades desde el comienzo hasta el fin, ¿ya? El easy in, ¿ya? Especifica el efecto lento al comenzar, ¿ya? Por ejemplo, el easy out especifica el efecto lento al finalizar, ¿ya? Y el cubic besizer, ¿cierto? Va a definir, tú puedes definir, ¿cierto? Tu propio valor de velocidades, ¿ya? Entonces va desde el 0 al 1, tú puedes definir desde el 0 al 1. Entonces, por ejemplo, puedes poner 0, después puedes poner acá 0.3, ¿ya? Y tienes que siempre irte guiando por entre el 0 y el 1, ¿ya? Y vas a poder generar una función de velocidad, ¿ya? Entonces, eso sería con el easy, linear, easy, easy y cubic bezier, ¿ya? Entonces son ¿qué aceleración va a tener mi animación, ¿ya? Y cómo esta va a ser tratada, ¿ya? Entonces vamos a ocupar estas opciones, ¿ya? Entonces, Transition Timing Function, ¿ya? Para eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Transition Delay, ¿ya? Entonces, esta propiedad, ¿qué nos va a permitir? La propiedad Transition Delay nos permite indicar en cuánto tiempo el efecto de transición va a comenzar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me paro sobre este div, por ejemplo, supongamos que es un div, y yo tengo ese Transition Delay 2 segundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de 2 segundos, recién la transición va a comenzar a ser afectada. Entonces, por ejemplo, si teníamos la transición del ancho, por ejemplo, luego de 2 segundos, ¿cierto? Va a comenzar a crecer, ¿ya? Si tuviéramos un Transition Delay con 2 segundos, ¿ya? Por defecto, ¿cierto? Ese Transition Delay es 0, ¿ya? Entonces parte al momento de que, pum, la persona, por ejemplo, hace la acción, ¿ya? Pero nosotros también podemos decirle, ¿sabes qué? Para un poco y después, ¿ya? Darle un cierto retraso, ¿ya? El delay, ¿cierto? Es el retraso. Entonces, eso tenemos con el Transition Delay, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver la propiedad en la que yo le decía Transition solita, que era como el atajo, ¿ya? Que me va a juntar esas todas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, propiedad Transition. Entonces, por ejemplo, la propiedad Transition nos permite contener las 4 propiedades anteriormente vistas en una sola línea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener Transition y primero vamos a tener el Transition Property. O sea, acá va, por ejemplo, va a poder ir with, Transition Duration, entonces por ejemplo puede ir 2 segundos, Transition Time Function, puede ir easy, y por ejemplo Transition Delay, le puedo tirar 2 segundos, ¿ya? Entonces con esta estoy combinando, ¿cierto? Las 4 en una sola línea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo un div, ¿cierto? Tengo un width de 100 píxeles, ¿ya? Y voy a tener una transición de 2 segundos, ¿cierto? Y voy a afectar solamente al ancho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando me haga un hover en este ancho, me lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, ustedes si se dan cuenta, este transition me puede ir afectando valores. Yo no tengo que poner todos, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo 2, ¿ya? Entonces tengo, por ejemplo, el Transition Property y el Transition Duration. Y ahí lo tengo acá, pum. Pero, por ejemplo, acá, en este otro ejemplo, que es, por ejemplo, un ejemplo de un input, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando el input está solito, sin nada, va a tener un width de 100%, o sea, de 100 píxeles, disculpen. Y después voy a tener una transición, por ejemplo, de width, ¿cierto? Después voy a tener 35 segundos, ¿cierto? Punto 35 segundos. Y luego voy a tener un easy in out, que sería la Transition Timing Function, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá,
yo no estoy agregando transition delay acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le dije que el valor por defecto es 0, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo no aplicara ese transition timing function, el transition timing function por defecto sería el easy, ¿ya? Entonces, por eso puedo hacer esto, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo puedo hacer solamente with, ¿ya? No puedo dejar transition y with solo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no pongo el tiempo de duración de la transición nunca se va a realizar, ¿ya? Nunca se va a ejecutar. Entonces, sí o sí tengo que tener el tiempo de la duración de la transición, ¿ya? Para que recuerden, si no, no les va a funcionar. ¿Ya? Entonces, de ahí para arriba puedo ir tirando cositas, ¿ya? Entonces, ay, disculpen, eso es con el transition, ¿ya? Entonces, esa propiedad transition me va a juntar las anteriores que vimos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá quizá yo voy a querer afectar otras propiedades, ¿ya? Quizá voy a querer afectar un font size, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Tendría que hacer acá una coma, pum, coma, y poner la nueva propiedad. Font size, por ejemplo, la duración, y si es que quisiera hacer toda la transition time function y el transition delay, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver cómo algunos ejemplitos de transiciones, cómo poder hacerlas, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo cómo podemos ir aplicándolas, ¿ya? Entonces, primeramente voy a abrir el Visual Studio Code, pero no tengo nada abierto. Hoy día lo que me pasó que en la mañana, cuando prendí el computador, o sea, no lo prendí, sino que lo levanté, lo tenía suspendido, y se empezó a actualizar, no me avisó nada, sí, dijo, me voy a poner a actualizar, y se puso a actualizar como 40 minutos, entonces estuve parado 40 minutos esperando que se actualizara el maldito, no sé. No sé, yo cacho que ayer en la noche, cansado, le puse a actualizar, no le puse reposo. Entonces, ya. Entonces, primeramente voy a abrirles acá en la pantalla 1. ¿Ya? Y acá, acá. Entonces acá voy a abrir el code. Ya, pero no, primero antes que el Chrome. O sea, antes que el code voy a ir al Chrome. ¿Ya? Y acá en el Chrome voy a ir a GitHub. ¿Ya? Ya. Entonces acá voy a ir a mi estructura SAS y la voy a tomar de nuevo. ¿Ya? Entonces voy acá al code, copio esto, ¿cierto? Y me voy al terminal primero. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer acá en el terminal? Voy a ls, ¿cierto? ¿Dónde estoy parado? Documentos, ya, estoy parado en documentos. pwd, ¿cierto? Si no sé dónde estoy parado, ¿ya? Entonces me dice que no estoy parado. User, bonilla, documents, ¿ya? Ya, entonces voy a pasar a clonar esto. Entonces, por ejemplo, git clone y copio lo que copié de GitHub, ¿ya? Entonces, git clone, lo que copié de GitHub, ¿cierto? Y la carpetita, el nombre de la carpeta que yo quiero poner hoy día. Entonces va a ser viernes, transiciones y animaciones, ¿ya? Esa va a ser la carpetita que se va a crear cuando yo clone eso, ¿ya? Entonces hago enter y me va a empezar a clonar, ¿ya? Estamos con eso, ¿ya? Entonces ahora voy a pasar de nuevo al code y ahí voy a abrir ya mi carpetita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a cerrar esto, no me sirve esto tampoco, guardar, sí, guardar. Ya, tengo que abrir una ventana, espérame un momento, que no tengo la otra ventana, por eso, ahí, ya. Tarararán. Ya. ¿Qué más me falta? Acá me falta el... Ya, listo. Ya, entonces estoy acá. Tiriritín. Ya. Entonces, abrir carpeta. Abrir carpeta en documentos, ¿cierto? Y le puse viernes. Transición de animación. Acá está.
Ya. Entonces, ¿qué hago primeramente acá? Abrir el terminal primero. ¿Ya? Entonces tengo ese index, ¿cierto? Y voy a abrir el terminal, ¿para qué? Para compilar SAS al tiro, ¿ya? Apenas empiezo a trabajar, al tiro compilar SAS, ¿ya? Para no tener problemas después. Entonces, ocupo mi atajo de teclado, ¿cierto? Entonces, como ustedes buscan su atajo de teclado, se paran acá en terminal y acá al ladito le sale el atajo. Ya acá me sale el atajo de Mac, ¿cierto? Entonces, el control, el shift y esa cuestioncita del apóstrofe, parece, o como el acento, no sé. ¿Ya? O sea, a usted ahí le debería salir cómo ustedes pueden crear sus terminales, ¿ya? O cómo pueden crear un nuevo archivo, una nueva ventana con su atajo de teclado, ¿ya? Entonces, voy a ir acá y voy a hacer SAS watch asset, ¿cierto? Luego tengo el SCSS y luego tengo el main, ¿ya? Y ¿dónde voy a compilar? Voy a compilar en assets css style, ¿ya? Style.css, ¿ya? Entonces ustedes, por ejemplo, cuando están acá y hacen style, no sé, y hacen tab, le debería autocompletar, ¿ya? Otra igual cosita que se usa en el terminal, ¿ya? Para no estar escribiendo todo. Ya, entonces SAS, menos menos watch, assets, y estamos. Pum. ¿Ya? Entonces ahí me va a estar escuchando todos los cambios que yo esté haciendo acá, ¿ya? Entonces, para empezar, vamos a ir acá al SAS, ¿ya? Porque el CSS nosotros no lo tocamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a ir a Page. Ahí tengo mi archivito bacán, ¿ya? Está vacío, sí, pero está, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a hacer primeramente? Vincularlo, ¿ya? Vincularlo a mi manifiesto para que me empiece a compilar. Entonces, se llama Page, ¿ya? Page, arroba import, y por ejemplo, Page, pum, y ahí, ¿ya? Entonces ahí ya lo tengo incluido, ya puedo trabajar con él. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer acá primeramente? Vamos a escribir acá un H3, por ejemplo, y vamos a escribir transitions, ¿ya? Y antes que nada voy a levantar esto, ¿ya? Para que vayamos viendo el tiro de lo que está pasando al otro lado. Entonces, Open with Live Server. Ya, espérenme un momentito. Entonces estamos ahí. Ahí, ya. Entonces vamos a hacer una pequeña, la primera transition, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya. Por ejemplo, vamos a hacer primeramente una cajita nomás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, deep, ¿ya? Y acá voy a tener una clase. Entonces, por ejemplo, se va a llamar box blue, ¿ya? Box blue, ¿ya? Entonces va a ser una cajita que va a estar vacía. Y yo por CSS, ¿cierto? Voy a modificarla, ¿ya? Y le voy a dar un color y le voy a dar un ancho y un alto. Para que después veamos cómo podemos hacer la transición, ¿ya? Entonces voy acá, me pongo acá y pongo el nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué defino primeramente? Voy a definir el background. Por ejemplo, background color. Ya acá no tengo todavía ninguna variable, ¿ya? Pero ustedes ya saben ocupar variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a tirar un color red, ¿ya? Width, ¿ya? Voy a tirar un width de 100 píxeles, ¿ya? Y voy a tirar un height, ¿cierto? De también 100 píxeles, ¿ya? Entonces voy a guardar eso y tengo eso,
¿ya? Entonces nosotros cómo hacemos que, cómo logramos hacer una transición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primeramente, usemos la propiedad hover, ¿ya? Para ver qué pasa con esa propiedad. Entonces, por ejemplo, hover, y acá le voy a cambiar el ancho al tiro, para que ustedes vean que va a cambiar así, pero automático. Entonces, y después vamos a meter la transición para que lo haga más suave. Entonces, width, por ejemplo, 300 píxeles, ¿ya? Entonces, guardamos ahí y vemos acá. Entonces, yo cuando, en teoría, me pare acá sobre el cuadrito, debería estirarse, ¿ya? Entonces, veamos. ¿Ya? Ustedes se fijan, pum, 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 pum. ¿Ya? Entonces, eso es el efecto hover, ¿ya? Cualquier cosita que yo tenga acá, ¿ya? Por ejemplo, acá, cuando yo tenga hover, no sé, le puedo cambiar el color, ¿ya? Y pueden ustedes jugar con las propiedades CSS que ustedes necesiten, ¿ya? Entonces, por ejemplo, blue, ¿ya? Entonces, guardo acá y, por ejemplo, ¿ya? Y me cambia, ¿cierto? Me cambia a 300 y me cambia a blue, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos usar esa propiedad transition para que esto, primeramente, el ancho, ¿cierto? Me cambie, pero me cambie un poquito más suave, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto lo voy a comentar mientras, solamente por un momento, ¿ya? Y voy a irme acá, ¿ya? Entonces, primeramente tengo que llamar a la propiedad transition, ¿ya? Voy a ocupar la propiedad transition en el atajo, ¿ya? Entonces, ¿qué me decía esa propiedad transition? Me decía primero pone el transition property, ¿ya? ¿Qué propiedad quiero yo afectar? ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedad voy a afectar? Por ejemplo, voy a afectar el width, ¿ya? Y después me decía, ¿sabes qué? Pone el transition duration, ¿ya? Entonces, ¿qué transition duration puedo poner? Por ejemplo, 3 segundos, ¿ya? Y guardamos, pum, ¿ya? Entonces, si yo guardo esto, pum, ¿ya? Y yo me hago esto de nuevo. Si ustedes se fijan ahora, se demora 3 segundos en ir del punto A. ¿Cuál sería mi punto A? Este sería mi punto A, ¿ya? Y llegar al punto B, ¿cierto? Que serían 300. Entonces me voy a demorar 3 segundos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de nuevo, y me demoro, ¿cierto? Y después salir, ¿cierto? Se vuelve a achicar, ¿ya? Entonces, eso es con la propiedad transition. Entonces, por ejemplo, teníamos el easy. Por ejemplo, usemos ese easy, ¿ya? Y veamos qué pasa, ¿ya? Porque la tercera propiedad que me pedía era el transition timing function, ¿ya? Igual el transition timing function son estas que está acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí parte más lento y después va un poquito más rápido, ¿ya? Por ejemplo, linear. ¿Qué haría linear? Haría, en teoría debería ser la misma velocidad desde el comienzo hasta el final, ¿ya? Si se fijan, es la misma velocidad desde el comienzo hasta el final, ¿ya? Pero entonces, caso, en todo, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, agregar más cositas acá? ¿Ya? Yo le decía que con la coma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a afectar tanto el width como el height, ¿ya? O, por ejemplo, aprovechemos que está el background, ¿ya? Aprovechemos el background. Ya, entonces vamos a aprovechar esta propiedad background y le vamos a colocar acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, background color, ¿ya? Entonces, background color, ¿cuánto va a durar? También 3 segundos, y dejémoslo ahí nomás, ¿ya? Entonces va a cambiar del rojo al blue, ¿ya? Entonces veamos qué pasa. Guardé, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, así esa transición, ¿ya? De pasar del rojo al azul, ¿ya? ¿Y yo qué hice? ¿Qué es lo único que hice? Fue aplicar esta propiedad background color, ¿cierto? Entonces, con esta propiedad transition, ¿cierto? Por cada una de estas propiedades, ¿cierto? CSS que yo quiera manipular o quiera modificar, tendría que hacer eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo le saco este, por ejemplo, se lo saco, guardo acá y, por ejemplo, pongo esto, ¿no? Acá alinear, ¿cierto? Y me recargó. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan ahí, me está haciendo, ¿cierto?, la transición, pero solamente con el width, ¿ya? Pero el color me lo cambia al tiro, así, pum,
Ya yo al momento de pararme en el div, me cambia al tiro a azul. Y ahí no tengo esa transición, ¿ya? Entonces ustedes, por ejemplo, voy a irme con un control Z y, por ejemplo, yo puedo cambiar esa transición porque se demora un poquito más o se demora un poquito menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un segundo. Voy a cambiar el color en un segundo y lo otro me voy a demorar 3 segundos. Entonces, por ejemplo, guardo y hago esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, al un segundo me cambió el tiro el color, ¿ya? Pero el width, ¿cierto? Se demoró 3 segundos, ¿ya? Pum, cambió a azul, ya está, estoy en azul y recién termino, ¿ya? Si ustedes pueden ir aplicando estas propiedades con distintas cositas, ¿ya? Por ejemplo, podemos poner acá un texto, ¿ya? Entonces, acá. Y acá me voy a parar y le voy a poner un texto así, simpleito nomás, así, humilde, ¿ya? Hola a todos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hola a todos, está ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, primeramente, cuando esto parta, le voy a setear que tenga un color, por ejemplo, rojo, que no se vea. Color rojo, ¿ya? Entonces guardo y no está ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me gustaría cambiarle esa propiedad. Entonces, por ejemplo, le voy a poner acá color, cuando sea el hover, ¿cierto? Le voy a poner, por ejemplo, white, ¿ya? White, ¿ya? Entonces acá, en teoría, yo cuando guarde acá, lo que va a pasar es que me voy a poner al tiro en white, ¿cierto? Pum, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, quisiera, si ustedes quieren seguir, ¿cierto? Con estas, tendrían que seguir poniendo esas propiedades, ¿cierto? Entonces, tengo eso acá, tengo eso acá. Entonces, color. Entonces, color se va a demorar un segundo, ¿ya? Y me gustaría afectar el font size, ¿ya? Entonces, voy a afectar el font size igual. Font size, por ejemplo. Entonces, no sé, el por defecto son 16 píxeles. Eso que yo estaba mostrando recién, ese igual, deberían ser 16 píxeles. Entonces, voy a tirarme con 2 rem, para tirar 32 píxeles, ¿ya? Entonces, tengo 2 rems y tengo mi transition acá, ¿ya? Entonces, ¿qué me falta acá? Agregar mi font size, ¿ya? Entonces, por ejemplo, agrego mi propiedad, ¿cierto? Mi transition property, y luego agrego el transition duration. Entonces, ¿cuánto va a ser esa duración? Por ejemplo, 2 segundos, ¿ya? Y guardamos. Pum, ¿ya? Compiló, no se cayó nada, así que en teoría debería hacer algo, ¿ya? Entonces me voy a parar acá, y si ustedes se fijan, está haciendo ese efecto, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir agrupando, ¿cierto? Ciertas transition properties, ¿ya? Entonces acá yo tengo el width, por ejemplo, tengo el background, tengo el color y tengo el font size, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacerme otro ejemplo acá. Ya tenemos eso de ahí. Encima le puse Box Blue, estoy clarito. Le puse Box Blue y era Alberry. Es Alberry. Entonces, si se llama Box Blue es porque es Blue Blue. ¿Ya? Y cuando cambie lo voy a cambiar a rojo. ¿Ya? Solamente un detalle nomás. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, entonces ahora voy a hacer otro. Voy a hacer un botoncito ahora. Ya, entonces allá ustedes pueden jugar con cualquier propiedad. Entonces, por ejemplo, pueden jugar con el border radius, por ejemplo. Entonces, Box Blue se llamaba eso. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, acá voy a tener un botón. Un botón, ¿cierto? Este va a tener una clase, ¿cierto? Llamada botón. ¿Ya?
Entonces tengo ese botón. ¿Ya? Entonces con ese botón voy a modificarlo, ¿ya? Entonces, primeramente tengo que copiar esta clase y irme acá al index, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me voy a parar acá al final. Acá. Entonces, botón, ¿cierto? Y primeramente vamos a setear el background, ¿ya? Background color. Entonces, por ejemplo, a ver, veamos con orange. A ver, orange, ¿cuál era el otro? ¿Me estaba sugiriendo? Orange, orange red. Está bueno ese. Ya, eso primeramente. Ya, entonces primeramente después un border 0. Ya, para que me saque ese borde. Luego, ¿cierto? Un color white para la letra, ¿cierto? Luego voy a tener un cierto padding. Ya, entonces, por ejemplo, puedo tirarle 15 píxeles en el tope y en el bottom. Y, por ejemplo, de anchito le voy a tirar un poquito más. Entonces, por ejemplo, ahí le voy a dejar en 16, ya, para que sea 16 y acá van a ser 32, ¿ya? Entonces, 36 y tanto, a ver, veamos. ¿Ya? Entonces ahí tengo un botoncillo. ¿Qué más me toca? A ver, le voy a dar un margen ahora solamente porque estoy pegado al de arriba, ¿ya? Entonces, margin top. Estoy pegado dedito el de arriba, entonces no quiero estar pegadito. Por ejemplo, 30 píxeles, ¿ya? Solamente para separarme nomás, ¿ya? Ya, tengo eso. Le voy a poner un opacity. Por ejemplo, un opacity de 0.6. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Me lo va a poner un poquito más, ¿ya? Y, por ejemplo, un width, ¿ya? ¿Ya? Entonces tengo un width de 200 píxeles, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer el hover, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿cierto? Llamo al botón y después llamo al hover, ¿ya? Ciertamente ustedes saben que este ampersand, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo, ¿cierto? Es copiarme este mismo nombre que está acá arriba, ¿ya? Punto button, para que yo no tenga que poner, por ejemplo, punto button y eso, ¿ya? Para no yo no poner eso, hago ese ampersand. Entonces me estoy ahorrando línea de código y aparte se ve mucho más ordenado, ¿ya? Entonces tengo eso. Ya, entonces vamos a cambiar la opacidad nomás. La opacidad y el width, ¿ya? Entonces, opacity, por ejemplo, 1, ¿ya? Y, por ejemplo, width, no sé, 300. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo, no, por ejemplo, todavía no estoy aplicando ninguna transición, ¿ya? Solamente voy a pasar del A al B al tiro, instantáneamente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser esto, ¿ya? Entonces, ahora yo le voy a crear una transición para que esto sea un poquito más suave, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo que ir de nuevo acá y voy a ocupar la transición, ¿cierto? El atajo. A mí me gusta el atajo. Transition, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner primeramente el transition property, ¿cierto? ¿Cuál va a ser? Opacity. Opacity, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el otro? El transition duration. Entonces, ¿cuánto le vamos a poner? No sé, un segundo. Un segundo, ¿ya? ¿Y qué más le vamos a poner? Le vamos a poner un width. Entonces, transition property, width, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser mi transition duration? Puede ser, por ejemplo, también un segundo, ¿ya? Y guardo, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Guardo. Entonces, por ejemplo, ya si ustedes se fijan ahora, el botón se me agrandea. Por ejemplo, si ustedes no quisieran que ese width pasara de ahí, lo quitaríamos nuevo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí y ahí, solamente me cambia la opacidad, ¿no? ¿Ya? Sería ahí, ¿ya? Sería cuando una persona, por ejemplo, entra a una parte y después sale, ¿ya? Se podemos hacer esas cositas, ¿ya? Por ejemplo, le podríamos poner un border, así como para improvisar acá. Podemos poner un border. Por ejemplo, no sé, a ver, border va a ser de un píxel y después va a ser con ese colorcito, ¿cierto? Va a ser sólido, ¿cierto? Y va a tener ese colorcillo. Ya. Entonces yo lo único que voy a hacer acá
es... Ah, no, pero tengo que cambiar el color para que se diferencie, si no, no vamos a notar nada. Por ejemplo, acá puedo elegir estos, a ver, ¿cuál elijo? No, me tengo que hacer uno que se note más, ¿no? Por ejemplo, ese se notará. Ya, ahí se nota, pero la P. A ver, démosle 2 píxeles. Ya, se nota la P, la P, la P. Ya, ahí, ya. O, por ejemplo, le voy a tirar a 0. A ver, ahí, y no, esto no va a estar, ya. Y lo que voy a hacer va a ser después tirarle border, ya. Entonces, por ejemplo, lo voy a tirar para acá y para pam, pam, lo voy a poner acá, ya. Entonces, por ejemplo, 5, ya. Entonces, 5 solid RGB, ya. Entonces, ¿cómo lo hago para llamarlo? Esto lo voy a tirar para arriba, ya. Entonces, mira, yo puedo hacer esto con atajo de teclado, ya. ¿Cómo lo hago? Me paro sobre algo y después aprieto Alt. Alt, ¿cierto? Lo mantengo presionado y con el cursor del teclado empiezo a moverme. Si es que necesito algo moverlo, ¿ya? Solamente como un aporte. Ya. Entonces, voy a llamar al border ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, border, y le voy a poner, entonces, quizás 2 segundos, ¿ya? Entonces va a pasar de 0 píxeles a 5 píxeles en 2 segundos, ¿ya? Entonces, guardemos. Pum. Y, por ejemplo, hagamos eso, ¿ya? Entonces, ahí lo hizo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un segundo. Creo que 2 segundos es mucho. Ahí, ¿ya? Entonces, ahí, ¿ya? Ustedes pueden ir aplicando las propiedades que se le vayan ocurriendo, ¿ya? Acá dice border para solamente poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, eso seríamos con las propiedades transition, ¿ya? Entonces, las propiedades transition, a partir de cierto evento, ¿cierto? Vamos a poder cambiar color, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo ese botón y acá tengo este hover, ¿ya? Entonces, eso podemos hacer con estas cositas, ¿ya? Ir aplicando ciertas transiciones, ¿ya? Y ustedes pueden ir jugando con las propiedades que a ustedes se les ocurra, ¿ya? Acá yo jugué con width, por ejemplo, con background, con color, con font size. Acá igual, por ejemplo, puede haber jugado con height, ¿ya? Para que, por ejemplo, cuando se me vaya haciendo así, también se me vaya agrandando un poco, ¿ya? O sea, esto depende ciertamente de la creatividad que tenga cada uno, ¿ya? Pero así van funcionando, ¿ya? O sea, ese es mi objetivo, mostrarles cómo funciona, ¿ya? Entonces, eso sería con las transitions, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué me faltó mostrarles? Ya, transition linear, y por ejemplo, acá le voy a tirar un delay, ¿ya? Eso me faltó mostrarle a ustedes. Entonces, tengo primeramente mi transition property, mi transition duration, mi transition function timing, ¿cierto? Y ahora me faltaría, ¿cierto?, mi transition delay, ¿ya? Solamente para probarla nomás, porque no se la he mostrado a ustedes. Entonces, por ejemplo, le voy a decir, ¿sabes qué? Un retardo de 2 segundos, ¿ya? Luego que yo me pare sobre la caja, ¿ya? Y veamos. Pum. Guardamos, ¿cierto? Entonces, el width, ¿cierto? Todo lo otro se va a empezar a mover al tiro, pero el width no. El width después de 2 segundos debería empezar a moverse, en teoría. Si veamos. ¿Ya? ¿Ustedes se fijan? Después de los 2 segundos recién empieza a cambiar. ¿Ya? 1, 2, pum. ¿Ya? Entonces, así funciona ese transition delay, que se me había olvidado mencionarlo. ¿Ya? Entonces, sí, ustedes pueden ir jugando, ¿ya? Con esas transiciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a ver las animaciones. ¿Cuál es la diferencia con ellas? ¿Ya? Pum, 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 pum. Ya. Entonces, primeramente, antes de... Ya. Ya, entonces estamos ahí. Let's go. Transition, ¿cierto? No son tan difíciles las transitions, ¿cierto? Son un poquito simples, ¿ya?
Entonces vamos a ver ahora alguna diferencia entre transition y animación primeramente, ¿ya? Bueno, la Profe, transition como yo... ¿Sí? antes de ¿Sí, que pasemos a Jason? esta parte, Felipe me había preguntado por la propiedad opuesta al hover. No es que con el hover uno se posiciona frente, ¿Ya? pero la desconozco de CSS porque la de JavaScript es la de mouse out. Es que la distinta al hover, Felipe, sería la que tengo afuera, la que estoy, en la que estoy colocando en la clase, ¿ya? La que podríamos jugar ahí sería con el active, ¿ya? Hover y active. Por ejemplo, ¿qué significa active? Cuando yo estoy parado arriba, ¿ya? Y hover es cuando yo entro, ¿ya? Entonces también podría jugar con ese active y cambiar algo. Pero cuando no está, es cuando yo tengo la propiedad sola, sin el hover ni sin el active. Es la que está en la clase, ¿ya? Tu estado de inicio es lo que tú declaras en la clase, ¿ya? Ese va a ser tu estado de inicio. Y después con ese hover, por ejemplo, puedes cambiar ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, cuando tú sales de hover, vuelves a tu estado de inicio. ¿Cuál va a ser? Lo que está declarado en la clase. ¿Se entiende? Felipe, vale, Felipe. Felipe nos confirma Igual, que sí, profe. igual, por ejemplo, Gracias. chicos, ustedes, igual, por ejemplo, después pueden combinar, por ejemplo, eventos, lo que vimos en jQuery, por ejemplo, con estas cositas. Obviamente lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, pueden detectar con jQuery ciertos eventos y después tirar ciertas transiciones o animaciones. No hay ningún problema, ustedes pueden combinar esas cosas. ¿Ya? Es que estudiar un poquito, pero se puede. ¿Ya? Entonces, Vale, profe. transiciones versus animaciones. ¿Ya? Entonces, cuál es una de las diferencias? Por ejemplo, transiciones van de un punto A un punto B. ¿Ya? Yo no tengo punto intermedio ahí. ¿Ya? A diferencia con las animaciones, que yo cuando declaro una animación, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Anda del punto A al punto B, al punto C y al punto D. Y ahí termina. ¿Ya? En cambio con la transición no puedo. La transición es más simple, ¿ya? Va del punto A al punto B. ¿Ya? Entonces esa es como la gran diferencia. Si ustedes se fijan acá en este super GIF que tengo acá, entonces la transición sería eso. Sería me agrandaría y me achicaría. Pero por ejemplo, esa animación, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, se está achicando y aparte se está moviendo, ¿ya? Entonces yo tengo ciertos puntos en la animación, ¿ya? Entonces puedo ir de un punto A al punto B, al punto C, o al punto D, al punto que yo quiera, ¿ya? Puedo determinar los puntos que yo quiera durante la animación, ¿ya? En cambio, la transición no. Voy de un estado a otro, ¿ya? Entonces vamos a ver la definición de animaciones, ¿ya? Para ir entendiéndola de a poquito. Vamos a ver. Entonces, animaciones en CSS, ¿ya? @keyframes, ¿ya? Entonces, ¿qué son las animaciones? Las animaciones en CSS nos permiten cambiar de manera gradual y específica estilos de CSS asociados a un elemento, ¿ya? Estos cambios de estilos pueden ser tanto como sean necesarios, ¿ya? Eso es lo que yo le explicaba recién. Y aplicados cuantas veces se requieran. O sea, los podemos repetir, ¿ya? Podemos decir, ¿sabes qué? Quiero que este efecto se me repita 4 veces, quiero que se me repita 3, o quiero que se me repita infinitamente, ¿ya? Nosotros también podemos determinar esto con las animaciones, a diferencia de el transition que no, ¿ya? Entonces, cierto, si bien las transiciones nos sirven para aplicar ciertos efectos a nuestros elementos, sí, pues estas solo nos permiten llegar de un punto a otro, que es lo que estaba explicando recién. Entonces, ¿qué es el @keyframe? ¿Ya? Entonces, una regla, acá cabe destacar, ¿cierto? Que es keyframes, es con S, ¿ya? Acá igual, ¿ya? Para contarle acá, pues, acá está bien escrito, ¿ya? Acá está la sintaxis, cómo se escribe, @keyframes, ¿ya? Es con una S, ¿ya? Ahí me pití. Una regla, entonces, @keyframe especifica un código de animaciones, ¿ya? Durante la animación puede cambiar la propiedad CSS muchas veces, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago eso? Por ejemplo, primeramente tengo que declarar el @keyframes, ¿ya? Luego de eso voy a tener un animation name, ya sería el nombre de mi animación, por ejemplo, mover, ya, girar, etcétera, ¿ya? Luego de eso voy a tener mi keyframe selector, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá puedo usar porcentajes, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, le puedo decir, ¿sabes qué?
voy a tener el 0%, voy a tener cierto efecto. Después voy a tener el 10%, voy a tener este efecto. Después voy a tener el 20%, este efecto. Y ta, ¿ya? Entonces yo puedo determinar, por ejemplo, un estado 0%, después un estado 50% y, por ejemplo, un estado 100%. ¿Ya? Entonces ahí tendría 3 estados. Pero yo me puedo ir, por ejemplo, más chiquito. Y puedo decir, por ejemplo, 0%, 20%, 40, 60, 80, y puedo ir poniendo ciertos efectos en la animación, ¿ya? O ir pescando ciertas propiedades, ciertos CSS que van a irse aplicando, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos aplicar esto, ¿ya? Porque acá se ve como un poco enredado, ¿cierto? Keyframes, animation name y todo esto, pero es porque lo hacen para compactar nomás la cosita, ¿ya? Pero acá lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a aplicar un keyframe a un botón, ¿ya? Acá, entonces, el botón le vamos a asignar una clase botón, ¿ya? Y ustedes ven acá que el botón no tiene nada más, pues, no tiene haz clic, ¿cierto? Que es el contenido, y tiene el tipo, que es un botón, ¿ya? Y nosotros le asignamos una clase, ¿ya? Entonces después, ¿cierto? En otro archivito parcial, por ejemplo, de esas, que podría estar, por ejemplo, en base, ¿ya? Yo le podría hacer un archivito base que se llame animation, ¿ya? Entonces, dentro de esas animation voy a estar colocando estos keyframes, ¿ya? Para mantener más ordenada la cosa. Entonces, voy a crearlo, @keyframes, y voy a poner mover, por ejemplo, ¿ya? Y eso es lo que están por ejemplo, el selector keyframe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el 0%. Entonces voy del 0, voy a ir un margin left, ¿cierto? De 0. Y después cuando yo llegue al 100% de mi animación, voy a ir a 100M, ¿ya? Un margin left de 100M. Entonces, ¿cómo aplico yo esto? ¿O cómo yo lo llamo? ¿Ya? ¿Cierto? Porque yo estoy, ciertamente, acá estamos, por ejemplo, en un archivo index, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a estar en el archivo parcial, en la carpeta base, ¿cierto? El parcial animations, ¿ya? Y acá podemos, por ejemplo, podemos estar en, por ejemplo, los componentes, ¿ya? En la parte de los botones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo llamamos a la animación? Primeramente, acá igual la animación tiene atajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, animation, ¿ya? Primeramente, ¿qué vamos a llamar? Al keyframe, ¿ya? Llamamos al keyframe y luego llamamos a la duración de ese keyframe. ¿Cuánto va a durar? ¿Ya? Entonces, 3 segundos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esos 3 segundos van a ser lo que va a tomar ir del 0 al 100, ¿ya? Entonces, por eso yo puedo poner, por ejemplo, 50%, 60%, 70%, y todos van a estar dentro de los tiempos que yo le ponga acá afuera, ¿ya? Luego, por ejemplo, puedo tener una función, ¿cierto? De timing function, ¿ya? Una función de aceleración, ¿cierto? Luego, ciertamente, puedo tener un delay, y luego, por ejemplo, puedo tener un count, un iteration count, ¿ya? ¿Y qué me refiero con este iteration count? Que voy a estar iterando, voy a estar contando iteraciones. Entonces yo, por ejemplo, le puedo poner acá, ahí se me fue, yo le puedo estar poniendo ahí, por ejemplo, 4 o 3, ¿ya? Entonces acá esa animación se me puede estar repitiendo 3 veces, ¿ya? Pero yo voy a poner, por ejemplo, acá infinite, ya le estoy diciendo que esa se repita siempre, pum, pum, se va repitiendo en el siglo, siempre, ¿ya? Entonces así vamos aplicando el keyframe, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo importante del keyframe? Lo importante es que va a ir por pasitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, está haciendo lo mismo que está haciendo la transición, por ejemplo, ¿ya? Porque va del 0 al 100 al tiro, ¿ya? Pero nosotros podemos, por ejemplo, determinar, no sé, el 50%, el 60%, el 80%, y poner ciertas propiedades. Y acá, por ejemplo, podemos ir poniendo más propiedades. No es obligación poner una sola, ¿ya? Podemos tener margin left, por ejemplo, un background, un font size, etcétera, 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 ¿ya? Todo acá lo que ustedes están dentro de estas etiquetas llaves, ustedes pueden poner la regla CSS que necesiten, ¿ya? Ya, entonces eso sería con cómo ir aplicando esto, ¿ya? Entonces vamos a tener el botón, vamos a tener un keyframe, y luego ese keyframe lo vamos a llamar donde lo queremos invocar, o sea, en la clase botón, ¿ya? ¿Cómo lo llamamos? Con ese animation, ¿ya? Y luego con el nombre, mover, por ejemplo, ¿ya? Ya, entonces eso sería con eso. Sale. Tengo mi gato acá que no alcancé a sacarlo, con eso que yo les decía de esta cuestión que se me actualizó el computador, ya. Entonces, otro ejemplo de keyframe, por ejemplo, acá vamos a estar viendo las opciones que podemos tener, ¿ya? Yo les decía que ustedes pueden poner acá 0%, pueden poner 1%, 2%, y irse hasta el 100% y poner 100, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá pusieron 3. 0%, por ejemplo, y va a rellenar acá algo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, estaría tratando de modificar, por ejemplo, un CBG,
¿ya? Entonces estaría rellenando el field de ese CBG, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 0% va a tener ese color. Después cuando llega al 60% va a tener ese color. Y después cuando llega al 100% va a tener ese color, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo me voy a demorar? Lo que yo determine con mi duración, ¿ya? Acá tenemos otro, por ejemplo, de 0 a 100, el que estábamos mostrando anteriormente, ¿ya? Y acá hay otro, por ejemplo, de 0, 50 y 100, ¿ya? Y acá, por ejemplo, me está cambiando otra propiedad, que sería, por ejemplo, el color. Entonces, cuando llegue al 50% del tiempo que estime, por ejemplo, si le doy el tiempo 10 segundos, ¿ya? Cuando llega al 50, o sea, cuando llega al segundo 5, voy a cambiar recién el color. Y cuando llega al segundo 10, voy a cambiar el margin left, ¿ya? Entonces, eso sería con los keyframes, ¿ya? Que nosotros podemos ir determinando esas partecitas, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo algunas propiedades de las animaciones, ¿ya? Para ir viendo cómo pueden operar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, propiedades a utilizar en Animation, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el Animation Name, Animation Duration, Animation Timing Function, Animation Delay, Animation Iteration Count, Animation Direction, Animation Fill Mode, y la animación, ¿cierto? Que sería como el atajo, ya que me estaría condensando todo esto, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver una por una, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Animation Name, ¿ya? Entonces, el Animation Name, ¿qué va a hacer? Va a especificar el nombre de la animación del keyframe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo creé un keyframe llamado Mover, voy a llamar a uno Mover, ¿ya? Entonces, con esta propiedad podemos llamar a la animación creada en un keyframe, ¿ya? Entonces, esto debe realizarse en la clase donde queremos aplicar el keyframe. Entonces, ¿qué clase quiero aplicar en mi keyframe? Por ejemplo, en el botón. ¿En qué clase, por ejemplo? No sé, en el navbar. ¿En qué clase, por ejemplo? No sé, en el H1, etcétera, ¿ya? Entonces, es donde yo voy a aplicar la cosita donde voy a estar llamando a este keyframe, ¿ya? Entonces, animation name, mover, ¿ya? Entonces, llamamos a este keyframe, ¿ya? Cabe destacar, ¿cierto? Que si nosotros hacemos esto, llamamos a este keyframe y no le ponemos duración, va a pasar exactamente lo mismo que en la transición. No va a funcionar, ¿ya? Para que lo tengan en mente. Luego, animation duration, ¿ya? Lo mismo que el transition duration. Especifica cuánto tiempo debe tomar una animación para completar un ciclo, ¿ya? Entonces, para definir la duración podemos usar segundos o milisegundos, ¿ya? Entonces, acá tengo segundos y acá tengo milisegundos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá el ejemplo usó un segundo, ¿ya? Entonces, usó el animation guioncito name, llamó al keyframe y luego animation duration, ¿cierto? Y puso, ¿cierto? El tiempo que se iba a demorar en ejecutarse ese keyframe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un segundo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El animation timing function, ¿ya? Entonces, ese animation timing function especifica la curva de velocidad de la animación, ¿ya? Entonces, con ella podemos definir la velocidad que tendrá la animación en función al tiempo que definimos para esta. Entonces, por ejemplo, acá definimos un segundo, ¿ya? Entonces, vamos a usar ese ICI, ¿ya? Entonces, eso se va a este animation timing function va a tomar un segundo y va a hacer esa función, ¿ya? Entonces, ¿qué animation timing function tenemos para poder aplicar? Por ejemplo, tenemos el easy, el linear, el easy in, easy out, easy in out, ¿ya? Otra opción es usar la función cubic baser, ¿ya? Que también nos determina, ¿cierto?, la velocidad, ¿ya? Acá ciertamente desde el 0 al 1, ¿ya? Es lo mismo, ¿cierto?, del transition. Vamos a ocupar esta misma. Acá la única diferencia es que cambia, ¿cierto?, animation por transition, pero vamos a estar ocupando estas mismas propiedades: easy, linear, easy in, easy out, easy in out, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el animation delay. Entonces nosotros podemos darle un delay a esa animación. Entonces, por ejemplo, va a especificar un retraso para el inicio de una animación. En ocasiones necesitamos que nuestra animación sufra de retraso de tiempo al ejecutarse. Entonces, para ello vamos a ocupar ese delay, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes van viendo acá que va llamando a cada una de las propiedades: animation name, al keyframe, la duración, el tiempo, ¿cierto? Y después el delay. Me voy a demorar 3 segundos, ¿ya? Luego, por ejemplo, animation iteration count, ¿ya? Entonces ese animation iteration count nos pueden dar, ¿cierto?, las repeticiones que se puede hacer esta animación. Entonces, especifica el número de veces que se va a reproducir una animación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso se va a repetir esta animación 3 veces, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, nota, si deseamos repetir infinitas veces la animación, usaremos la palabra infinite para hacerlo. Entonces acá, en vez de poner 3, yo pondría infinite, ¿ya? Entonces esta animación estaría corriendo por siempre, ¿ya?
Eso sería con el Animation Iteration Count, ¿ya? ¿Cuál más tenemos? El Animation Direction, ¿ya? ¿Qué pasa con ese Animation Direction? Va a especificar si una animación se debe reproducir hacia adelante, hacia atrás o en ciclos alternativos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá eligió Alternate, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el normal, entonces partiría del 0, ¿cierto? Pescaría mi keyframe, por ejemplo, y partiría del 0, por ejemplo, 0, 50, 100. Y este, por ejemplo, reversa sería, por ejemplo, 100, 50, 0. Y el alternado, por ejemplo, sería 0, 50, 100 y después 150, 0. Como que te combinaría las cosas, ¿ya? Entonces, eso hace el Animation Direction, ¿ya? Luego, ¿cuál otra propiedad tenemos? El Animation Fill Mode, ¿ya? Entonces, el Animation Fill Mode especifica un estilo para el elemento cuando la animación no esté reproduciéndose, ¿ya? Entonces, antes de que comience, por ejemplo, después de que termine, o ambos. Entonces, los valores disponibles son el None, el Forward, el Backward y el Boot, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá le está diciendo que cuando ¿cierto? La iteración termine, pesque, ¿cierto? El último keyframe, o sea, sería el que está en 100%. Pescaría esa regla, ¿cierto? Y la dejaría ahí, pegadita, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, si pongo el forward, ¿ya? El forward, o sea, si pongo la diferencia, disculpen, si pongo el backward, ¿ya? Que sería cuando comienza, o sea, cuando está en 0. Cuando mi keyframe está en 0, pescaría ese backward, ¿ya? Y me lo pondría acá. No tengo espacio entre medio, tengo el forward o el backward, o tengo ambos, ¿ya? Pero este boot, ya, yo lo estuve practicando y no noté mucha diferencia con el forward, ¿ya? No logré lograr la diferencia, no, ya. Entonces, con el forward y el backward me andaba bien, pero cuando intenté hacer el boot, me funcionaba igual que el forward, ¿ya? Quizás me tengo que ir a investigar algo más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esas serían, chicos, las animaciones, ¿ya? Entonces vamos a pasar a ver un ejemplo ahora de cómo nosotros podemos crear estas animaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver eso. Param, pam, pam, pam. Espérenme un momentito. Espérenme un momentito. Ya. Ya. Y voy a ir a el code. Acá estoy, ¿ya? Entonces teníamos esas transitions. Ahora vamos a hacer animaciones. A ver, veamos. Index, box blue, button class button, acá. H3, entonces, animaciones. Animaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner ahora una cajita green, a ver. Punto box green, ¿ya? Y acá voy a crear una caja verde, ¿ya? Y entonces voy a ir acá a page. Ya, entonces, por ejemplo, 100 píxeles, ¿cierto? Height, BR, ¿cierto? 100 píxeles, background, un background color, por ejemplo, no sé, green, ¿cierto? Porque la caja se llama green. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, un position relative. Necesito ese position relative. Entonces veamos qué está pasando ahora. Tengo eso, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué me faltaría? Me faltaría primeramente crear un keyframe, ¿ya? Para poder insertarlo acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a ir acá a base y voy a crear un archivito, ¿ya? Y voy a crear un archivito llamado animations, ¿ya? .scss. Pum. Y primeramente, ¿cierto? Lo voy a invocar, porque si no después se me va a olvidar. @ import
base, pump y animation. Ahí está. ¿Ya? Guardamos, ¿cierto? Y ya estamos listos para comenzar a trabajar con eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, necesito esto de acá. Espérenme, chiquito, que se me corrió. Acá. Ya. Entonces tengo ese animation y voy a ir acá. Entonces, primeramente, la palabra reservada, ¿cierto? Keyframes. ¿Ya? Entonces voy a hacer el mover. Keyframe mover, ¿cierto? Y acá empiezo a tirar mis porcentajes. O sea, por ejemplo, ustedes saben que yo acá le puse position relative. ¿Ya? Entonces, con ese position relative, si yo lo tengo ya activo, yo me podría empezar a mover. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con los topes. ¿Ya? Vamos a hacer un terrible fácil de ejemplo, con puros topes. ¿Ya? Entonces vamos a ir determinando, por ejemplo, no sé, cuando sea 0% va a tener el top 0. Cuando, por ejemplo, sea 30%, va a tener, por ejemplo, un top, no sé, 30. ¿Ya? Por ejemplo, cuando sea 50%, va a tener un top de 50. ¿Ya? Y, por ejemplo, ya me voy a saltar la activación, no. Y top 80. ¿Ya? Entonces, tengo mi keyframe, ¿cierto? Y tengo el selector, ¿cierto? Y tengo mis reglas, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, ustedes pueden ir metiendo las reglas que vayan queriendo, ¿ya? No hay problema con eso. Entonces, por ejemplo, ya, tengo eso acá. Guardo, ¿ya? Entonces ahora tendría que ir de nuevo al index, donde la quiero aplicar, ¿ya? Y tendría que invocar ese mover, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Voy acá y tengo este box green. Y en este box green voy a llamar animation, ¿ya? Animation. Y ahí acá animation voy a llamar a mover, ¿ya? Entonces, luego ciertamente le puedo poner cuánto se va a demorar. Por ejemplo, 3 segundos. ¿Ya? Y después, por ejemplo, le puedo poner una función. Por ejemplo, no sé, easy out. ¿Ya? Entonces veamos qué pasa acá. Se llamaba mover o no. Voy a ver. Sí, se llamaba mover. ¿Ya? Entonces ustedes se fijan, hace eso. ¿Ya? Apenas carga la página, empieza a hacer eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, le voy a poner el count iteration. ¿Ya? ¿Cuántas veces se va a repetir? A ver, por ejemplo, que se repita 2 veces. Veamos. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, me ha repetido 2 veces el efecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo tirar un infinite. Infinite, ahí sí. Entonces, este infinite va a estar todo el ratito haciendo eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podría yo volver acá y, por ejemplo, cambiar el background. Por ejemplo, cuando llega al 50%, o sea, sí, ¿cierto? Al 50% le vamos a cambiar el background. Por ejemplo, le vamos a poner... ¿tenemos un dark green? Tenemos un dark green. ¿Ya? Y veamos qué pasa. Ustedes se fijan ahí, se fijan, suavemente me lo está cambiando. Y después cambia. ¿Cierto? Después que deja el 50%, me vuelve al color normal. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer con esto? Por ejemplo, voy a crear otra cosita. Entonces, por ejemplo, un circle orange.
no sé, o cualquier cosa. Ya, círculo no le doy. Ya, después le terminamos el color. ¿Ya? Por ejemplo, un círculo. ¿Ya? Y tap. ¿Ya? Entonces voy a ir acá y voy a primeramente irme acá, ¿cierto? Y voy a crear una clase círculo, ¿ya? O sea, acá igual le voy a dar, por ejemplo, un width, por ejemplo, de 30 píxeles, ¿ya? También le voy a dar un height, por ejemplo, de también 30 píxeles, ¿ya? Le voy a dar también un background color, por ejemplo, orange, que tenía en mente, ¿ya? Y ahí está el chiquillo, ¿ya? Está ahí tapadito por el que está bajando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le vamos a hacer que se repita una vez más. Ya. Entonces tengo ese background orange. Ya, me falta el border radius. No quiero un círculo, ¿cierto? Entonces, border radius. Ya, 50%, ¿cierto? Para que se me forme ese circulito. Y también la posición, porque si no, si está en posición estática, chicos, no voy a poder hacer nada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, position relative. ¿Ya? Ahí. Si yo hago esa posición relative, él no va a hacer nada, se va a quedar donde nace nomás. ¿Ya? Yo después, ¿cierto? Con el keyframe voy a empezar a jugar con eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a crear una transición para eso. O sea, una animación, disculpen. Entonces, mover time. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya. Vamos a crear otro. Keyframe. Keyframes. ¿Ya? Y a este le vamos a poner... ya. Debe ser movement, ¿ya? Pero no importa. Circle movimiento. Ya, entonces eso va a tener acá y vamos a seguir tirando los porcentajes. ¿Ya? Entonces cuando tenga 0%, por ejemplo, voy a tener un background color, por ejemplo, red. Ya, voy a tener un left 0 píxel y voy a tener quizás un tope, ¿cierto? 0 píxel. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Voy a tener 25%, por ejemplo, y acá lo mismo. Lo único que voy cambiando estas propiedades. Ya, entonces, por ejemplo, acá un yellow, un left de 200, un tope de 0. Después, por ejemplo, 50. Background, color, por ejemplo, green. ¿Ya? Entonces después voy a tener un left de 200, un top de 200. Luego, por ejemplo, 75%. Por ejemplo, voy a tener un background color, por ejemplo, y no sé, red igual. Green, yellow, blue. ¿Ya? Y por ejemplo, voy a tener un left de 0 a 75 y voy a tener un tope de 200. ¿Ya? 200 y me falta el último, el 100. Un background color, ¿cierto?
por ejemplo, red, para que vuelva ahí. Entonces, left. ¿Ya? Y acá voy a tener left 0. Y top 0. ¿Ya? Ya, entonces eso sería con ese keyframe. 0, ¿qué me está marcando acá? No creo que me está marcando por ahí. Es porque tengo píxeles. A ver, pues veamos si me carga. Y hay un error de sintaxis acá. ¿Qué está pasando acá? Por ejemplo, veamos. Voy a estirarme un poco acá. Ya, es por esto. Estoy tirando comas y no son comas, son puntos y comas. Creo que son propiedades. Ya, no estoy dentro de un objeto. Ya, son propiedades CSS. Ya. Entonces guardémoslo. Ya, ahí sí. Ya. Ahí sí en teoría me compiló ya. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Tendría que llamar a este keyframe, ¿ya? Para comenzar a ocuparlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, está ahí, ¿ya? Se llamaba así. Me voy a hallar porque siempre me olvido el nombre. ¿Ya? Y voy a ir acá al index. No, acá, a este index. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá, y voy a llamar de nuevo, ¿cierto? A animation. ¿Ya? Llamo animation para el círculo ahora, que sería el de que está acá. Y, por ejemplo, circle movimiento. Así se llama. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, después le podemos determinar la duración de eso. Por ejemplo, 3 segundos. ¿Qué pasó? 3 segundos, ¿ya? Y después, por ejemplo, la función easy. Y, por ejemplo, eso no. Veamos mientras, a ver qué pasa con eso. Animation, circle movimiento. Pum, guardar. ¿Ya? Y va a ser eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a volver a recargar. ¿Ya? Esta animación mientras se la voy a sacar. ¿Ya? Solamente juega el de abajo. ¿Ya? Entonces ustedes ya pueden ir jugando, ¿cierto? Con estas animaciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá le podría poner, por ejemplo, infinite. Infinite. ¿Ya? Guardar, ¿cierto? Entonces esto va a estar haciendo infinitamente. ¿Ya? Entonces eso quizás lo podría hacer, por ejemplo, cuando queremos hacer algún cargando, algún loading, que haga algún cambio. ¿Ya? Entonces podríamos ocupar estas animaciones para eso. ¿Ya? Tengo otro ejemplito preparado. Entonces, ya el último, ya para finalizar esto. Ya, entonces acá voy a crear otro archivito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nuevo archivo. ¿Ya? Y voy a poner acá cart.html. ¿Ya? Cart.html, ¿cierto? Y acá voy a llamar al HTML5, ¿cierto? Lo llamo, lo tengo acá. Y acá voy a poner, por ejemplo, cart. Ya. Entonces, ¿qué voy a necesitar para esto? Primeramente, voy a necesitar un archivito que lo tengo acá preparado. Lo tengo preparado para no perder tanto tiempo. Entonces, por ejemplo, pero este no es, este es. Ya. Ya. Tengo este archivito y voy a comenzar a escribir algunas clases ya, que son súper básicas. Por ejemplo, voy a tener un div llamado Sky. Voy a tener otro div, por ejemplo, llamado Grass, ¿ya? Que sería pasto. Voy a tener otro div, por ejemplo, llamado, por ejemplo, Road, ¿ya? Y dentro de él voy a tener un div llamado Lines, ¿ya? Eso, ya está todo vacío, ¿cierto? Bien, guardo, ¿cierto? Y si yo te lo muestro, ¿cierto? No va a mostrar nada porque está todo vacío, pero
Ya. Entonces acá yo tengo preparados ya, estas propiedades CSS que las voy a agregar al tiro. Solamente para alinear el código. Entonces, por ejemplo, page, y voy a crear acá un nuevo parcial, ¿cierto? No sé, le voy a poner cart. .scss. Y a ese cart CSS le voy a agregar estas propiedades que ya yo las tengo listas. ¿Ya? Son propiedades básicas, ¿ya? HTML body, ¿cierto? Hey 100%, width 100%. Después, ¿cierto? El grass, el sky y el road, ¿cierto? Va a tener posición relativa. Luego, el sky, ¿cierto? Va a tener un ancho de 40% y va a tener un colorcito sky blue. Luego el pacto va a tener un height de 30% y luego un background de sea green, ¿cierto? Luego va a tener un camino, ¿ya? Que igual pues, vamos a tener que estar cubriendo, ¿cierto? El 100% de la página, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 30% background, ¿cierto? Plomo. Tengo box sizing, son propiedades que ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a guardar eso, ¿ya? Pero todavía tengo que traerlo acá, ¿cierto? Acá el manifiesto. Entonces, por ejemplo, estoy en page, ¿ya? Y acá tengo que traerlo. Entonces, import page y, por ejemplo, esto, ¿ya? Y guardo, ¿ya? Y no me pasó nada. Acá, entonces, acá este cart, entonces me falta vincularlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, link, asset, ¿cierto? CSS y style, ¿ya? Y porque ya debería estar compilado eso al otro lado, ¿ya? Y tengo eso, ¿ya? Entonces voy a tener eso. ¿Qué más me falta? Me faltan unas imágenes que las tengo por acá. Espérenme un momentito. Ya son esas fotos. Si las copio, las puedo llevar a... A ver, voy a intentar sin arrastrar, a ver, copiando las nuevas. Copiar y quiero ir acá. Ahí. Oh, pero no me deja. Acá. Entonces acá voy a ir a image. Nuevo carpeta. Y voy a crear una carpeta image. Ya, no sé si esto funciona. Copiar, no funciona. Ya, entonces tengo que traerme, voy a abrirlo acá al ladito. Esperen un momentito. Documentos, ejercicio de transiciones, image, y acá está la imagen. Ya, pues acá debería poder arrastrarlas para acá. Ya, entonces por ejemplo, las tengo acá. Ya. Entonces, primeramente voy a ir acá al... Ya. Entonces voy a estar acá en Row. Y voy a traerme las fotitos primero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo estas líneas y debajo de estas líneas voy a tirar imágenes. Entonces, por ejemplo, IMG, ¿cierto? Assets, IMG, voy a traer a Mario. Y lo voy a traer acá. ¿Ya? Ahí lo tengo. ¿Ya? Entonces, ahora voy a intentar hacer una animación con el Mario. ¿Ya? Entonces, ya. Lo tengo acá y voy a llevarlo acá. Y tengo acá el cart. ¿Ya? Lo tengo listo. Entonces, por ejemplo, entonces acá le voy a poner una clase. Y lo voy a llevar acá. Entonces, ¿cierto? Esto es lo que tengo acá, que es lo de los colores, ¿cierto? Y acá me voy a poner a escribir Mario.
¿ya? Entonces acá Mario, ¿qué va a tener Mario? Primeramente va a tener una position absoluta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el que está, el padre que lo está envolviendo es relativo, ¿ya? Position absolute, ¿ya? Luego voy a tener, por ejemplo, un top de, por ejemplo, menos 40 píxeles. Y acá tengo que guardar esto. ¿Dónde está guardando? Acá. Ahí sí. Entonces con ese menos 40 lo tiene un poquito más arriba, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, va a partir en el left 0, que debería ser el mismo. Y, ¿cierto? Voy a tener animaciones. Entonces voy a crear ahora el keyframe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, voy a ir acá. Y voy a crear un keyframe. Arroba keyframe. Keyframes, ¿ya? Se va a llamar, no sé, drive. ¿Ya? Drive, se va a llamar eso. Entonces, ese drive, ¿qué va a tener? Voy a tener un 0%, ¿ya? Y voy a aplicar un transform. Transform. Sí, por ejemplo, translate X. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, va a ir desde el 0. Y cuando yo, por ejemplo, termine acá al 100. Y, por ejemplo, voy a tener un transform. Translate. Entonces, por ejemplo, no sé, 1500 píxeles. ¿Ya? Tengo eso. ¿Ya? Entonces ahora no va a estar haciendo nada, ¿cierto? Porque no lo estoy aplicando. Entonces ahora tendría que volver a calcar y llamar a este keyframe, que sería el drive, ¿ya? Entonces, por ejemplo, está acá, ¿ya? O sea, acá yo podría llamar al animation, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Ya. Entonces, por ejemplo, ahora voy a ocupar animation, por ejemplo, name, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llamaba? Se llamaba drive, ¿ya? Después tengo, por ejemplo, un animation duration, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 4 segundos. Y, por ejemplo, un animation iteration. Iteration count. Ya, por ejemplo, 3. Ya, y guardo. Y se me fue. Ya. Y se va a estar repitiendo 3 veces, ¿cierto? Ya, entonces, ahora, si ustedes se fijan, ahora ocupé el animation, ¿cierto? Con las propiedades animation name, animation duration y animation iteration. Pero esto mismo lo pude haber hecho con esto. Animation, ¿cierto? Drive, ¿cierto? 4S y 3, por ejemplo. Acá tendría que ir un efecto, ¿cierto? Sería el easy y ahí recién iría el 3. ¿Mm? Sería exactamente lo mismo. Y veamos. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Entonces, ahora, por ejemplo, voy a meter a algún amigo acá. Voy a meter a mi hermanito. Para que compita igual. Si no, no hay gracia. Está solo. Imagen, entonces, ¿cierto? Assets, de nuevamente. IMG. Y vamos a traer a Luigi ahora. Y Luigi, vamos a tener la clase Luigi. ¿Ya? Ahí está mi Super Luigi. Ahora está en la meta porque no tiene benzina, así que le voy a poner un poco de combustible ya. Entonces Luigi lo traigo para acá y me lo traigo para acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Luigi. Entonces Luigi va a tener también position absolute, ¿cierto?
pero acá vamos a cambiar un poquito el top. Entonces, por ejemplo, va a ser un top de 20 píxeles. Ya, para que para que me baje un poquito. Ya, y ahora voy a llamar entonces a la misma animación que llamó Mario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Animation Drive. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá igual va a ser 4 segundos. Y aquí le voy a poner un Easy Out. Vamos a cambiar nomás la función de aceleración. ¿Ya? ¿Y cuántas veces que se repita? Que se repita 3. Para ver qué pasa ahí. ¿Ya? Entonces tengo eso. Veamos. Entonces, si ustedes se fijan ahí, yo lo único que cambié fue la propiedades Easy y Easy In Out. ¿Ya? Y ahí me está haciendo cositas distintas, miren. ¿Ya? Y esto ciertamente yo le puedo poner acá Infinite, ¿cierto? Cuando tengo el 3, le puedo poner Infinite. Infinite. Ahí, infinito. Infinito. Entonces ahí va a estar infinitamente corriendo. Entonces, ¿qué más me faltaría acá agregarle? Sería nomás agregarla una nube. Agregamos una nube ahora. Por ejemplo, va a estar acá en Skype. ¿Ya? Entonces dentro de Skype yo voy a tener una image, ¿cierto? Assets, image, y voy a tener cloud. ¿Ya? Entonces ese cloud iba a tener una clase, ¿cierto? Llamado cloud igual. Súper original. Class cloud. ¿Ya? Guardo y está ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese cloud tengo que traerlo acá y ponerlo acá. Ya, entonces ese cloud va a tener un position, por ejemplo, absolute, y por ejemplo va a tener un right 0. Ya, cuando estoy en position, puedo jugar con el right, ¿cierto? Entonces right 0, ¿qué va a pasar? Se me va a ir para ese lado. Y tengo que crear nomás la animación ahora. Entonces, por ejemplo, voy a ir a la animación y voy a crearla. Entonces, ¿cómo se llamaba esa? Cloud Movement. Ya. Es exactamente igual que la otra, pero al revés, ¿no? Ya, entonces, keyframes, por ejemplo, cloud movimiento. ¿Ya? Entonces va a ir del 0% y vamos a tener, ¿cierto? Un 100%. ¿Ya? Entonces, del 0 va a tener, por ejemplo, un right. Me equivoqué en escribirlo. Ahí sí, un right 0. Y después, ¿cierto? Por ejemplo, solamente de ejemplo, ¿no? Para que se me vaya nada más de la pantalla, le voy a poner 2000 píxeles. ¿Ya? Solamente ahí de ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos mi keyframe, ¿ya? Mi animación. Entonces, de 0 a 100 nomás. Voy acá, ¿ya? Entonces la tengo acá. Ahora cloud movimiento. Entonces, por ejemplo, cloud movimiento y lo voy a llevar acá. ¿Cierto? Y acá en animation, por ejemplo, animation, la llamo, ¿cierto? Cloud movimiento. Oh, ¿qué pasó ahí? Ahí sí. Cloud movimiento, igual 4 segundos. Ya, y sí. Infinite. Ahí sí. Y veamos qué pasa. ¿Ya? Entonces con esas cositas podemos ir jugando, ¿ya? Entonces ahí logramos crear ahí un pequeño Mario Kart, ¿ya? Me faltaron nomás poner el caparazón azul, pero ahí estaría. Ya, entonces con eso, chicos, finaliza la clase del día de hoy de animaciones.
y transiciones, ¿ya? Ante cualquier duda o consulta, quedo atento, ¿ya? Hoy te quedó bueno, Faltó el Mario. Yoshi. Me faltó el Yoshi, que no tuve tiempo. Igual, por ejemplo, chicos, hay hartos ejemplos de, no sé, pues, por ejemplo, ustedes pueden buscar en internet de link, por ejemplo, de hacer link cover. Hay harto, yo tuve, por ejemplo, hoy día buscando, mientras antes de que empezara la clase, y había harto. Entonces, para que ustedes igual puedan ir jugando con eso, ¿ya? Si no hay ninguna duda, consulta, podríamos ver la segunda parte del desafío. De la prueba, perdón. Ya, voy a cargarlo mientras. Entonces voy a buscar mientras el desafío. Vale, Alexandra, no te preocupes. Recuerda que va a quedar el video que nos puedes preguntar en cualquier momento ya. Ya, entonces le voy a pasar, chicos, a mostrar de nuevo el desafío para ir como afinando si es que tienen alguna duda, ¿ya? Ya, entonces, prueba Startup Trekking, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para realizar esta prueba, debe ser estudiado previamente, ya esto ya lo leímos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la descripción. Para realizar la siguiente actividad, deberás leer atentamente las siguientes instrucciones, ¿ya? Instrucciones. Dice, usando todo lo aprendido, deberás crear el landing page de la Startup Trekking, que busca renovar su diseño usando CBG, ya incluyendo algunas interacciones y animaciones a modo de mejorar la usabilidad del sitio. ¿Qué es lo que busca el cliente? Bueno, el cliente va a buscar que el landing page, por ejemplo, sea responsivo, ¿ya? O sea, vamos a tener que usar algún tipo de grilla o algo para nosotros poder hacer eso, ¿cierto? Y con media query también, ¿ya? ¿Qué más vamos a necesitar? Que el logo de la compañía no se pixelee, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usamos un PNG y empezamos ciertamente a achicarlo o agrandarlo, se nos puede pixelear. Entonces, tendríamos que buscar otra solución, ¿ya? Las imágenes CBG incluidas en la maqueta se escalan, aun cuando el sitio se ha visto en dispositivos móviles, ¿ya?
El gráfico de barras que aparece en el mockup se ha animado de la siguiente manera. ¿Ya? Así como están viendo. El botón de landing page cambia el estado tal como aparece en el siguiente estilo. Ya, pero eso después ¿cierto? Se lo muestro de nuevo. ¿Qué debes hacer? ¿Ya? Entonces, la parte 1, ¿qué debemos haber tenido ayer ya listo, completo? Por ejemplo, para ayer, ¿cierto? Teníamos que haber tenido lista la estructura del proyecto, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el index, ¿cierto? El asset, etcétera, etcétera. Luego, ciertamente, de crear el CSS y el SAS, crear el 7.1 de SAS. Luego, separar la lógica visual del proyecto usando parciales, ¿ya? Entonces, la directiva de import y el manifiesto, eso estamos claros. Luego vamos a definir el flujo de los elementos y seleccionar un patrón de diseño responsivo, ¿ya? O sea, cuando yo pase de móvil a escritorio, cómo eso va a fluir. Diagramar el diseño responsivo elegido utilizando representaciones visuales de baja definición, ¿ya? Entonces ahí ustedes debieron haber ocupado algún patrón, por ejemplo, el Most Fluid, Off-Cam, no sé por qué les sirva, ¿cierto? Layout Shifter, ahí deberían buscar Column Drop y buscar cuál les sirve más, ¿ya? Para esos diagramas responsivos que van a hacer en Sketch, ¿cierto? Luego, el layout de la maqueta debe ser construida por etiquetas semánticas, ¿ya? O sea, tenemos que elegir un header, un footer, etc. ¿Ya? Luego tengo que crear una grilla usando CSS Grid, ¿ya? Acá ustedes quedan en libertad de crear una grilla, ¿cierto? Personalizada para su página, ¿cierto? O, por ejemplo, crear una grilla, ¿cierto? Como parecía la de Bootstrap, ¿ya? Que primeramente determinamos las columnas, ¿cierto? Y después la llamamos, ¿cierto? Ahí ustedes tienen esas dos opciones como se sientan más cómodos, ¿no? Luego, crear la estructura HTML de la maqueta usando como sistema de nomenclatura en la metodología BEM, ¿ya? Eso igual ya lo hemos visto. Y luego implementar la grilla en el proyecto, ¿ya? O sea, era como ir dibujando ya los dibujitos ya de los cuadritos. Ya acá voy a tener el header, por ejemplo, acá voy a tener otra cosa, etc. ¿Ya? Luego eso, en la parte 2, o sea, la parte de hoy día, en teoría, ¿qué nos tocaría? Por ejemplo, integrar CBG, ¿ya? Entonces vamos a tener que usar métodos inline, IMG, object, o fondo, dependiendo del caso, ¿ya? Ahí ustedes quedan en libertad de hacer eso. Luego de eso, definir las variables a usar en el proyecto, ¿ya? ¿Cómo vamos a definir esas variables? Basado en la hoja de estilos que nos provee, ¿ya? Luego dice crear los estilos base del proyecto, ¿ya? Y ciertamente vamos a crear las bases. Luego identificar los estilos necesarios para crear los estilos del layout, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo creo que se está refiriendo, por ejemplo, si ustedes ocupan la grilla ya parecía la de Bootstrap. Entonces, por eso está, por ejemplo, definir los estilos del layout. Entonces, por ejemplo, definir, no sé, por los SMs, MD, XL y XL. A eso yo creo que se está refiriendo con eso. Luego, utilizar medias query dependiendo del caso, ¿cierto? Nosotros ya sabemos ocupar medias query y sabemos ya la diferencia entre el min y el max, ¿ya? Entonces no deberíamos tener problema ahí. Luego, separar los keyframes de animaciones en el directorio base, ¿ya? Entonces acá ustedes deberían dejar, ¿cierto? En el archivo base, un archivito, ¿cierto? Llamado animation. Ya igual como lo hice yo en el ejemplo, ¿ya? Luego dice utilizar Flexbox para posicionar y alinear elementos en la maqueta, ¿ya? Nosotros en algunos casos que nosotros necesitamos alinear algo, ocupamos Flexbox. Luego crear animaciones y transiciones y dar estilo a la maqueta. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían los entregables? ¿Qué me tienen que entregar ustedes? Para entregar la prueba deberás, primeramente, entregar la maqueta con el diseño responsivo. Luego, crear un repositorio que contenga la maqueta. Y enviar la plataforma en pieza. O sea, subirme en la carpeta, ¿cierto? Al ICAM, ¿ya? Entonces, acá que yo le aconsejo, con el repositorio, ¿cierto? Hacer la carpetita, ¿cierto? Y ahí, en esa carpetita, agregar el link al repositorio, en algún archivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes me incluyen, ¿cierto? El archivo con el link del repositorio, el ICAM me muestra solamente el link del repositorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a su GitHub, porque me muestra encima, me muestra el GitHub page. Entonces tengo que ir a buscarlo a ustedes como nombre de usuario primeramente, después buscar su repositorio y después descargar su archivo. Entonces eso me demora mucho, ¿ya? Pero no es problema de ustedes, ¿cierto? Porque es problema de la plataforma, ¿ya? Pero, ¿qué solución optamos? Que ustedes me suban, ¿cierto? El archivo y en el archivo dentro esté el repositorio, ¿ya? Entonces, en caso de que a mí me pidan el repositorio de alguno de ustedes, yo se los paso. Mira, está acá en este archivo. Toma, ¿ya? En caso de que no hicieran alguna pregunta de eso, ¿ya? Entonces, eso sería, ¿ya?
¿Alguna duda o consulta? Profe, Sí, Jason. la Michelle con la Caro dijeron que estaba la animación del gráfico en la carpeta. Ah, ya, La dejaron igual justo en el chat para que la vea. a ver, déjame ver, aquí no estoy viendo la pantalla. Déjame ver. Buena, genial. Ya, ese es el efecto que tienen que lograr, pues. ¿Ya? Sí, voy a voy a buscarlo, Felipe, porque debería estar. Yo tengo un repositorio de eso, ¿ya? Del Grid Bootstrap, ¿ya? Porque yo parece que subí como un parche de eso, para también usarlo subí un parche ¿para qué? Para poder utilizarlo cuando estamos ocupando esta cuestión del desktop first, ¿ya? Entonces hice una grilla para el desktop first y una grilla para el mobile first, ¿ya? Sí, no hay drama. Al tiro te voy a buscarlo y te lo envío dentro de la mañana, ¿ya? Lo voy a buscar y yo estoy seguro que lo subí, ¿ya? Que fue cuando el Ronnie me tenía un drama. El Ronnie tenía un drama con una grilla que tenía él, y era porque él estaba intentando ocupar mi grilla, que yo la había ocupado en Mobile First, la estaba intentando ocupar en Desktop First. Entonces faltaban agregar ciertas reglas. Entonces por eso la modifiqué y después la subí. Ya. Chicos, si no hay ninguna duda, consulta para parar el video.